Alabamos al Señor en este día por lo que el Señor nos permite, amadas hermanas. Quiero comenzar con este episodio de la serie Mujeres de la Biblia, sus historias y legados. Quiero comenzar en este momento orando un poquito para luego entrar en el compartir. Señor Jesús, en esta mañana alabo tu nombre y te agradezco por tus misericordias y compasiones para con nosotros, de permitirnos en este tiempo poder oír esta palabra que nos orienta, que nos exhorta, que nos edifica en estos tiempos tan necesarios para nosotros. Oh Señor Jesús, ven a edificarnos a todas, Señor. Necesitamos ser iluminadas por ti en todo momento para ser salvas de nuestra condición y también de nuestros errores. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Agradecemos hoy al Señor por proveer para nosotras en estos tiempos esta palabra de atención, orientación, exhortación, consolación y de edificación que viene a través del Ministerio de Mujeres de las Iglesias en Brasil. Y también estamos muy agradecidas que hayan hecho accesible esta serie llamada Mujeres de la Biblia, sus historias y legados, por medio de este canal Instituto Vida para Todos en YouTube. Pues agradecemos al Señor por tomarnos en cuenta, por querer hablar para nosotros esta palabra que es de mucha orientación, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde las mujeres hemos sido por el mundo hemos sido muy atraídas, ha querido el mundo cambiar nuestra manera de pensar. Y con las historias de estas mujeres de la Biblia, que son referencias para nosotros, ¿verdad? Mujeres que pertenecen al pueblo de Dios. Con estas historias vamos a aprender mucho, vamos a ser muy orientadas, vamos a ser guiadas. Quizás los tiempos son otros, o los tiempos son otros. No son como aquellos tiempos en que estas mujeres vivieron, pero el Señor para nosotros siempre tiene palabra fresca y tiene la palabra profética hoy para nosotros, para seguir orientándonos y salvándonos. Hoy comenzaremos con el episodio número 1. Hoy hablaremos de Sara, ¿verdad? La historia de Sara, como bien sabemos muchas, y aquellas hermanas que tenemos tiempo en la iglesia, está en el libro de Génesis, ¿verdad? ¿Quién fue Sara? Sara fue una mujer muy importante en la historia de la Biblia. Ella fue muy importante en el plan de Dios, o en el plan que Dios tenía con su esposo Abraham. Cuando leemos la historia que está en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 29, hasta el capítulo 23, allí podemos encontrar muchos detalles de cómo fue su comportamiento, cómo fue su experiencia durante la trayectoria que tuvo con Abraham en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios para aquellos tiempos. Recordemos que Abraham, el esposo de Sara, fue llamado de Ur de los Caldeos a salir, ¿verdad? También recordemos que Abraham era un hombre próspero y él debía dejar Ur de los Caldeos. Me imagino que Sara estaba allí muy cómoda en Ur de los Caldeos, pero cuando ella vio y comprendió el llamado que Dios le hizo a su esposo, ella no puso tropiezo ni se negó, sino que ella fue compañera de Abraham en toda su trayectoria para llegar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido y donde Dios le había dicho que les iba a dar descendencia. Alabado sea el Señor, porque tenemos muy buenas referencias de Sara en la Biblia, ¿verdad? Sara es para nosotras, las mujeres del pueblo de Dios,
por así decirlo, es una referencia para nosotros de una mujer de fe, una mujer consagrada y una mujer dedicada, ¿verdad? Porque ella en todo momento pudo acompañar a su marido en todas las situaciones, ¿verdad? Sara siempre estuvo al lado de Abraham, fue su brazo derecho, ¿verdad? Compartió con él los momentos buenos y los momentos malos también. Abraham también vivió momentos difíciles. Por ejemplo, cuando se murió su padre, Taré, cuando se tuvo que separar de su sobrino Lot, ¿verdad? Que él amaba a Lot. Cuando nosotros leemos la historia, podemos ver que Abraham amaba a su sobrino Lot. Y cuando él se tuvo que separar, y que nosotros revisamos en Génesis capítulo 15, nosotros nos damos cuenta que Abraham estaba un poco triste por la separación que había tenido con Lot. Por eso Dios le consuela y le dice que le va a dar una descendencia, ¿verdad? Y le promete que se la iba a dar con Sara. Sara tenía un problema, ella sufría de esterilidad. Ella tenía todo, ella tenía un buen esposo, un esposo próspero, aunque sufrieron por haber salido de Ur de los Caldeos, porque tuvieron una vida errante, ¿verdad? Pero ella permaneció, a pesar de todo eso, ella permaneció con Abraham, siendo su compañera, siendo su brazo derecho, siendo su apoyo en todo momento. Pero ella tenía este problema de esterilidad y esto le impedía a ella tener una vida plena, ¿verdad? No podía tener hijos. Recordemos que en aquellos tiempos, para las mujeres, era muy importante tener hijos, ¿verdad? Tener un primogénito, porque el primogénito era quien iba a dar descendencia, era quien iba a multiplicar a la familia. Entonces, esto para ellos era muy importante en aquellos tiempos, en los tiempos de aquella sociedad. Y por lo que la Biblia muestra, en aquel tiempo ser estéril era vergonzoso, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que siempre habrá algo que Dios permita que nosotros podamos volvernos a Él en todo momento, ¿verdad? Sara, en su esterilidad, yo me imagino que ella sufría mucho por no poderle dar hijos a Abraham. Y en aquel tiempo, pues, no tener hijos era muy mal visto en la sociedad y era una condición vergonzosa. De hecho, cuando leemos Génesis 16:1, ¿verdad?, nos damos cuenta de que Sara estaba un poco afectada porque ya Dios les había dado la promesa de que les iba a dar un hijo, se le había dado a Abraham. Y Sara, en el capítulo 16 de Génesis, ella dice, la Biblia así dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, ¿verdad? O sea, allí vemos que Sarai, cuando Dios le comparte, le promete a Abraham en el capítulo 15 una descendencia. Luego Sara, aquí en el capítulo 16, ella se debilita por su condición, ¿verdad?, de no poderle dar hijos. Pero vemos cómo Dios, ¿verdad?, trabajó en Sara. Fue trabajando en Sara. Sara se fue volviendo al Señor en toda la trayectoria que tuvo junto a su esposo, ¿verdad? Y ella fue ganando. Por eso es que la Biblia da referencia de ella como una mujer de fe, ¿verdad? Porque su fe fue creciendo. O sea, ella fue creciendo junto con Abraham. Recordemos que cuando ellos salen de Ur de los Caldeos, su fe estaba muy pequeña. Pero a medida que ellos fueron pasando, ¿verdad?, por experiencias y por su trayectoria, obedeciéndole al Señor en todo momento, ellos fueron ganando
en la fe. Su fe fue creciendo. Fueron creyéndole más a Dios cada día. Y es algo hermoso, amadas hermanas, ver cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo hace referencia de Sara en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto nos hace ver que para Dios este tipo de mujer es importante, es agradable. Y para nosotras llegar a ser este tipo de mujer, pues necesitamos ser llenas del Espíritu, tener ese encuentro con Dios como lo tuvo Sara. Sara llegó a tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con el Shaddai. Porque ella no podía tener hijos realmente, ella ya estaba muy avanzada de edad para tener hijos. Pero Dios, ¿verdad?, la ayudó a ella, porque ella tuvo ese encuentro con él. O sea, la ayuda vino porque ella, primero, su comportamiento agradó a Dios, y segundo, ella tuvo un acercamiento a Dios y le creyó a Dios. Que el Señor nos ayude, que nosotros también podamos llegar a ser esas mujeres, ¿verdad?, en la cual el Señor pueda dar referencia de nosotros. Alabado sea el Señor. Dice Hebreos 11 al 16, dice así. Dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Alabado sea el Señor. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿verdad? De estos personajes de la historia. En este grupo estamos las mujeres, están estas mujeres, ¿verdad?, como Sara, están incluidas en este grupo, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a su palabra. Alabado sea el Señor. Entonces, amadas hermanas, necesitamos llegar a ser, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde la corriente del mundo está haciendo que nosotras las mujeres nos desviemos de nuestra manera de pensar, que caigamos en otras corrientes, en otras filosofías que han venido, ¿verdad?, que quieren llevarnos, alejarnos más bien de alcanzar la meta, ¿verdad?, que es la de expresar a Dios, de alcanzar la gloria. Necesitamos nosotras ser como Sara, alimentar nuestra fe, tener ese encuentro con el Shaddai diariamente, ¿verdad?, con ese Dios todopoderoso, para que nuestra fe sea fortalecida, para que en los momentos difíciles nosotros podamos ser fuertes como lo hizo Sara. ¿Ustedes no creen que fue para ella difícil ser una mujer ya de 90 años, donde ya había perdido la costumbre de las mujeres, dice la Biblia? O sea, ya no menstruaba, ya había perdido todo eso, y Dios le prometió tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios quería un pueblo, quería una descendencia que se la diera a Abraham y Sara. Entonces, que el Señor nos ayude a ser esas mujeres de fe en estos tiempos, esas mujeres consagradas como lo fue Sara. Sara nos dejó este legado. Este es el legado que Sara nos deja a nosotros, ser esas mujeres de fe,
mujeres consagradas y dedicadas. Ella fue dedicada a su hogar, dedicada a su esposo, lo acompañó en todo momento. En 1 de Pedro 3, 1 al 6 también podemos ver la referencia que el Espíritu Santo da de Sara, ¿verdad? 1 de Pedro 3, 1 al 6 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Alabado sea el Señor. Cuando yo veía este versículo, en la parte final dice, cuando dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Alabado sea el Señor. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Por eso, amadas hermanas, hoy tengamos ese encuentro diariamente, de manera personal con el Señor, para que nuestra fe sea sustentada, para que nada, para que no nos sintamos amenazadas con nada, con la corriente de este mundo, ni el cambio que este mundo le ha dado a la mujer, ¿verdad? Nosotras no tengamos que temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidas en la fe, estamos amando los principios de Dios, amando la voluntad de Dios. Sara llegó a amar la voluntad de Dios juntamente con su esposo. Ella en todo momento le obedeció a Abraham. Incluso cuando ustedes lean desde todos los capítulos que le dije, donde está la historia de Sara, Sara fue una hasta con Abraham, en el momento que Abraham tuvo que mentir para proteger su vida. En este momento, Sara también apoyó a su esposo, aunque Dios la reivindicó, Dios la libró. Las dos veces que aparecen allí donde Abraham tuvo que mentir para que sus vidas fueran salvas, o la vida de él fuera librada, con todo eso Dios la libró. ¿Por qué Dios la libró? Porque ella agradó a Dios, a su comportamiento agradó al Señor. De hecho, cuando ustedes consiguen en Génesis capítulo 17, se ve que Sara agradó al Señor, porque en Génesis capítulo 17 se encuentra la historia donde Dios vuelve a tener un encuentro con Abraham, ¿verdad? Recordemos que Sara le había dicho a Abraham que tuviera un hijo con la sierva Agar, ¿verdad? Tuvieron aquel niño que Dios no les mandó. Ella quiso ayudar a Dios, pero Dios, a causa de eso, se molestó con Abraham y le quitó su presencia por 13 años, ¿verdad? Luego de 13 años, Dios vuelve a aparecer a Abraham y le vuelve a hablar de la promesa de que le va a dar un hijo por medio, o una descendencia por medio de Sara. Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Por qué Dios le cambió su nombre? Porque Dios ya había decidido y ya quería con Sara tener una descendencia juntamente con Abraham, y cuando él le cambia el nombre de Sarai a Sara, Sara quiere decir princesa de naciones. Sarai quiere decir mi princesa, mientras que Sara quiere decir princesa de naciones.
Y Dios le promete la bendición a Abraham, le dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Alabado sea el Señor. Esto muestra que a Sara agradó a Dios, ¿verdad? Con su comportamiento. Entonces, hermanas, necesitamos nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Tomarnos, aferrarnos a la palabra. Es la palabra la que nos va a llevar a la consagración. Es la palabra la que va a producir en nosotros. Es el encuentro con Dios y su palabra la que va a producir en nosotros una transformación, una mente renovada. Veamos cómo el Espíritu Santo habla de la referencia de este tipo de mujer que a Dios le agrada. Dice que considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Esto fue Sara también. Su atavío, aunque Sara era hermosa por naturaleza, ella tampoco se vistió con ostentosidad, sino que ella exhibió su hermosura natural. Claro, no es que quiere decir, alguna de nosotras necesitamos arreglarnos un poquito para vernos mejor, pero necesitamos siempre usar el Espíritu para todo esto, ¿verdad? Porque dice acá, mire como el Espíritu dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Este es el que quiere el Señor, ¿verdad? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Quiere decir que Sara tenía un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, dice la Biblia aquí. Porque así también, ¿verdad?, se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces el Señor, amadas hermanas, hoy nos llama a esperar en Él. No nos dejemos desviar, ¿verdad?, por las cosas, por las corrientes de este mundo. Tenemos nuestra referencia, que es la Biblia, nuestra referencia como hijos, como hijas, que somos de Dios, ¿verdad? Tenemos esta referencia que el Señor nos ha dejado. Entonces, gracias al Señor por estas mujeres, por esta serie maravillosa que las hermanas han hecho accesible a nosotros, ¿verdad?, a través de estos medios. Hoy estamos siendo edificadas, hoy estamos siendo orientadas. Gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, con esto podemos ver el legado, ¿verdad?, y la consagración que nos deja, el legado que nos dejó Sara, que fue ser una mujer de fe, consagración y dedicación. Que el Señor me las bendiga y que podamos disfrutar de esta palabra diariamente y podamos que esta palabra haga en nosotros, se forje en nosotros y podamos nosotras llegar a ser esas mujeres con las cuales el Señor en el futuro pueda decir esto mismo que dice de estas mujeres acá en el Nuevo Testamento. Amén. Dios les bendiga.